¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Zavala y a continuación voy a hablar acerca de The Manchurian Candidate. Bueno, la película manifiesta su mensaje sobre la violencia y la manipulación con hechos deshumanizantes a través de distintas acciones, diferentes cosas. En sí su escenario muestra un ambiente de control extremo sobre los personajes. Por ejemplo, en la escena del jardín donde aparecen las imágenes de los líderes comunistas como Mao Zedong y Stalin, todo este conjunto soviético hace referencia a todo este mandato que tenían ellos, los cuales fueron parte de toda la conspiración fría y calculadora para poder manipular los Estados Unidos en esa época. Este tipo de escenario refleja toda esta opresión política que había durante la Guerra Fría, mostrando cómo las personas son controladas, son utilizadas básicamente como herramientas para poder alcanzar eh, el poder político y entre otras cosas. Lo que resalta bastante es la pérdida de libertad en sí, ¿no? Y que eh, es bastante cruel esta violencia psicológica que pueden imponer mediante el control mental. Todo esto enfatiza en la deshumanización que se produce, ya que se puede decir que es una forma de violencia invisible, pero bastante efectiva, bastante potente, que se muestra en toda esta película. Donde el individuo básicamente queda anulado mentalmente frente a todos los cargos mayores, todas estas personas que buscan el poder y simplemente son usados como marionetas. Algo que también refuerza todo eso son los diálogos. En la película se refuerza bastante este tema de la manipulación, de la violencia, todo usando estos términos como el mecanismo, arma, todo esto para referirse a los sujetos. Como mencioné hace un rato, básicamente son marionetas, evidenciando, ¿no?, cómo los humanos son reducidos a objetos que pueden ser usados, pueden ser descartados, eh, básicamente los tratan de nada. Entonces, bastantes de estos diálogos revelan esta eh, anulación a su humanidad, mostrándolos como simples herramientas. En este caso, en la película, eh, las personas que dirigían esas herramientas son los líderes, la madre de Shaun. Entonces, por ejemplo, las conversaciones que tenía la madre con otros personajes revelaban que era bastante calculadora, que era bastante egoísta y fría, una persona bastante cruel, todo por llegar a obtener el poder político en este caso, ¿no? Dejando al lado todas las relaciones que puede tener con amistades, o bueno, en este caso con su propio hijo, con su familia. Entonces, se puede decir que la madre representa bastante esta manipulación eh, interpersonal y que la lleva a todo este lado malvado que se puede ver en la película, que poco a poco se va transformando, que puede ser que de cierta manera se puede sospechar. Sin embargo, su verdadera cara se muestra, ¿no?, ya, llegando al final de la película. En ese sentido, la película hace una crítica bastante dura a todo este concepto moral que acompaña a la violencia y toda esta manipulación dentro de los contextos políticos, ya que es algo que pasa bastante en la realidad. Ahora, a continuación, hay otro mensaje también que hemos logrado encontrar, que es: la violencia y el convenio personal corrompen la sociedad. En sí, este mensaje se manifiesta cuando podemos analizar la acción y el desarrollo de estos de los personajes. Eh, la violencia va más allá que el daño físico y eso se muestra bastante bien en la película. Se representa como un control, se representa como el control psicológico, el control de la mente, que deja, deja a las personas mal, deja a los individuos como simples marionetas y todos estos soldados que son capturados en la película y luego son sometidos a un lavado de cerebro mediante acciones bastante inhumanas y muy atroces. Eh, Básicamente se vuelven instrumentos sin voluntad propia. Los deshumanizaron básicamente. Y toda esta manipulación es más adelante desde las sombras, en la que más adelante se revela toda esta corrupción, ¿no? Y todo por las estructuras de poder, todo por llegar al poder, ¿no? Eh,
Todas estas acciones están cargadas de tensión, también están cargadas de bastante simbolismo, ¿no? Hay mucha lucha por la libertad personal en sí, y en este caso yendo más general a la opresión sistemática que puede haber dentro de la sociedad, de ese entonces como el actual. Y lo que evidencia, ¿no? Toda esta destrucción de los valores humanos, que bueno, por medio de toda esta violencia, ya sea física o ya sea mental, como lo, lo representa mayormente la película, eh, deja a todas estas personas bastante mal, todo por llegar al poder, usándolas como marionetas, como iba mencionando, ¿no? Por otro lado, también, aunque lo mencioné hace un momento, los diálogos también son bastante fuertes. En el caso de que, claro, ella ejerce todo este control, ¿no?, autoritario, no solo sobre su hijo, sino también como los convenios personales a nivel político, ¿no?, que ella tiene, la corrompen totalmente como persona. Y todas las conversaciones en general revelan bastante ausencia de empatía como tal, de la auténtica empatía, mostrando cómo una sociedad fracturada en la violencia no solo es física, sino también psicológica y social. Este juego de poder a través de las palabras desenmascara la corrupción interna y destruye la cohesión social y convierte a los individuos en meros instrumentos. Bueno, en cuanto al contexto de la película, The Manchurian Candidate es una película que se estrenó en 1962, en un momento de mucha tensión en los Estados Unidos, sobre todo todo esto de la Guerra Fría, en que los comunistas querían infiltrarse y controlar todo desde adentro, ¿no? La economía iba bien, pero gran parte del dinero que se usaba era para controlar todo el tema de la guerra, ¿no?, para prepararse para la guerra. La película se muestra en este contexto, ¿no?, en que los soldados eh, estadounidenses son capturados, ¿no?, en la guerra y son sometidos a lavados de cerebro para usarlos como armas sin conciencia, como personas que no pueden, pierden su humanidad, por así decirlo, y solo son utilizadas como marionetas. Todo esto también muestra este miedo y manipulación que afectaba a la política, a la sociedad en ese entonces. Y cuando, claro, la gente desconfiaba bastante de sus propios líderes, de sus vecinos, era todo un tema de miedo que se tenía en ese momento, ¿no? Entonces todo esto se refleja en la historia, que critica toda esta pérdida del juicio, pérdida de la libertad y el peligro que las personas poderosas pudieran, puedan usar a su favor, ¿no? Controlando a las personas y todo este tema. Entonces, en la película, más o menos también en los 50, justo después de la guerra de Corea, pero claro, como decía, en los Estados Unidos se tenía todo este miedo, la historia, bueno, de que vienen soldados, de que tal vez estos fueran capturados durante la guerra y fueron manipulados y todo esto, lavados de cerebro, etcétera. Todo para usarlos ya sea como espías, como asesinos, como diferentes cosas, todo para llegar al poder desde adentro, ¿no? Y eso refleja bastante el miedo que había en la época. Políticamente hablando, en Estados Unidos estaba dividido por esta alerta comunista que había, ya sea fuera o dentro del país. Entonces había este miedo bastante grande, ¿no? Claramente existía una vigilancia estricta acerca de quiénes podían ser sospechosos de apoyar el comunismo, un fenómeno llamado el macartismo. Entonces, la película muestra todas estas tensiones, miedos que afectan a la sociedad, creando un ambiente de paranoia y una desconfianza muy fuerte. A continuación voy a hablar de un caso de la actualidad de la película. En 2022 se produjo un caso bastante impactante acá en el Perú que fue relacionado a la seguridad nacional. Pasa que un grupo de hackers llamado Guacamaya logró infiltrarse en uno de los sistemas más importantes, que es el del ejército peruano y del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, filtrando más de 283.000 correos electrónicos y 175 gigabytes de información clasificada. Estos documentos expuestos se encontraron planes detallados de guerra, de estrategias militares, en caso de un conflicto armado, incluyendo tácticas de desinformación, operaciones psicológicas destinadas a deshabilitar al enemigo. Esta filtración mostró literalmente cómo el ejército
planea usar su manipulación y control psicológico como herramientas para obtener una ventaja en situaciones de conflicto. Esto es algo que sorprende bastante, sin embargo es algo que se tiene bastante en cuenta. Los militares, bueno, las Fuerzas Armadas que se encargan de la defensa del país, en sí no solo es una violencia física, como mencioné antes, también es una violencia mental. Entonces, bueno, además de esto, también revelaron información bastante sensible, ¿no? Datos bastante importantes acerca de nuestra seguridad y demás cosas, que obviamente ponen en riesgo a la seguridad nacional y a la integridad de los soldados y a los civiles involucrados en sí de las filtraciones. En este caso, se generó bastante preocupación en la sociedad peruana por todo esto y fue una noticia bastante impactante. Sin embargo, es algo que se relaciona bastante con lo que vemos en la película, que demuestra de manera muy precisa en que las Fuerzas Armadas de bastantes países pueden tener esta información o están a la disposición de emplear estas técnicas para poder salir adelante. Vamos a llamarlo para defender al país y no verlo de una forma negativa eh, como la madre, en este caso en la película, que intentaba llegar al poder traicionando a sí mismo a su patria. Bueno, nuestra opinión en sí de la película es que este primer mensaje que mencionamos, que bueno, la manipulación y esta violencia deshumaniza bastante a la persona, se relaciona claramente con toda esta situación de, bueno, la noticia que mencionamos sobre el hackeo, todo son herramientas, al final con fines políticos o fines de poder. Entonces, esta manipulación que se vio, ¿no? Aunque no sea tan directa como en la película, también refleja una forma moderada. Es una especie de, como mencioné antes, una violencia invisible que afecta a la libertad de estas personas, que afecta a la confianza social, al exponer planes y seguimientos detallados. Este hackeo, vamos a llamarlo, que desnuda la vulnerabilidad y deshumaniza, básicamente, deshumaniza a las personas dentro de todas dentro de, bueno, civiles o dentro de las estructuras de poder, ya sean altas, ya sean las personas. Todo es un tema de filtración y violencia invisible, violencia que, claro, al no ser física y todo, la pueden subestimar. Sin embargo, es un ataque psicológico, es un ataque que actúa con lo que se puede decir que controla todo. Entonces es bastante serio. Y claro, en cuanto al segundo mensaje, en cuanto a los diálogos, ¿no?, que pueden afectar y todo, esta información filtrada expone bastante cómo las Fuerzas Armadas peruanas vigilan, controlan, manipulan a los grupos políticos, civiles, en particular algunos partidos o movimientos de izquierda, así con amenazas bastante fuertes. Esto refleja cómo los acuerdos y las alianzas ocultas pueden servir para manipular la política interna y socavar la democracia. Igual que la película, en donde los personajes poderosos usan relaciones y convenios para mantener el control. Además, la filtración muestra la existencia de planes secretos, estrategias que benefician a ciertos intereses, ¿no?, evidenciando una corrupción estructural dentro del sistema militar mismo, ¿no? Así, la noticia revela cómo la corrupción y las relaciones de poder son manipulados y continúan siendo manipulados, y es un peligro real a la sociedad, tal como la crítica de la película. Entonces, en ambos casos, muestra de la corrupción y la manipulación personal, cómo se pierde toda esta confianza pública, ¿no?, y destruyen los principios éticos que tenemos en nuestra sociedad, que son fundamentales. En conclusión, se puede extraer de la película todo lo que tiene que ver con el mensaje de la manipulación social y el lavado de cerebro, que destruye por completo la libertad y la autonomía de las personas, de los individuos. Y como vemos en la película, los convierte básicamente en armas controladas, y todo por interés político. Entonces se muestra cómo los soldados, bueno, tras ser sometidos a estos procesos, regresan con profundas secuelas, ¿no? Ya sean físicas, ya sean mentales, y todo esto
nada más por fines políticos, como mencioné, básicamente pierden su propia identidad, la capacidad propia de decisión. Entonces, se revela bastante esa crueldad que pueden tener ciertas personas, e incluso sus propios familiares, como podemos ver, la madre en cuanto a su hijo, a Sean. Todo por obtener fines políticos y tener el poder, sin importar el daño que causen. También refleja bastante cómo la manipulación va mucho más allá que la guerra, infiltrándose en las relaciones familiares, como mencioné, y las estructuras políticas eh, que están relacionadas ahí. Es toda una guerra no solo únicamente de partidos, sino hay bastantes temas familiares fuertes, y todo el tema del lado político en el que uno puede estar. Entonces, todo este filme evidencia bastante esta lucha por el individuo, por recuperar su conciencia, rebelarse, a pesar de que bastantes lo están controlando, que va en contra de su voluntad bastantes cosas que hace. Podemos ver cómo se destruye prácticamente su vida, se hace pedazos. Sin embargo, deja este mensaje, ¿no? Deja este mensaje que a pesar de todo él como que logró recuperar la cordura y todo gracias, bueno, a otros personajes, pero eh, terminó muriendo de una forma heroica. Un cierto premio que al comienzo vamos a decir que no fue completamente honesto, ya que todo fue parte del plan. Sin embargo, al final él logra perecer, sin embargo, como un verdadero héroe y un merecedor de la medalla que se le fue otorgada al principio de la película. Entonces, básicamente enseña que toda esta ambición y la sed del poder pueden llevarse a las personas a cometer, o sea, pueden llevar a las personas a cometer actos bastante crueles. Y claro, la deshumanización que pueden tener estas personas, todo por el afán de otras personas de llegar al poder. Entonces eso ha sido todo en cuanto a esta película. Bueno, en cuanto a la película La Hora Final, el primer mensaje sería, la violencia destruye la paz en la sociedad. El mensaje se refleja claramente en la película a través de sus personajes principales, que son agentes del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, dedicados a capturar a Abimael Guzmán. Estos personajes representan la resiliencia y la lucha por restaurar la paz frente a la violencia terrorista que invade todos los ámbitos de la sociedad. La acción se centra en la meticulosa investigación y seguimiento que desmantela la red violenta de Sendero Luminoso, mostrando cómo la violencia afecta directamente a la sociedad peruana, sembrando miedo y desconfianza. La tensión vivida por los personajes durante la operación evidencia el impacto destructor de la violencia, no solo en el orden público, sino también en la vida personal y emocional de quienes la combaten. Los conflictos y sacrificios de los agentes hacen palpable que la violencia interrumpe y pone en riesgo el tejido social. Por ello, la película se convierte en un testimonio visual de cómo la violencia quiebra la paz social. El escenario de Lima y otras zonas de Perú en los años 90 también refuerza el mensaje porque muestra un país dividido, con calles y barrios marcados por la inseguridad y la amenaza constante. Los ambientes oscuros y cerrados, junto con escenas que reflejan la rutina bajo la amenaza del terrorismo, ilustran una sociedad donde la paz es frágil y constantemente amenazada. La interacción entre personajes en espacio, tanto públicos como privados, revela un clima de paranoia y desconfianza, generado por la violencia. Este escenario sociopolítico tan hostil sitúa el conflicto en un marco realista que subraya la destrucción de la paz. Además, el contraste entre momentos de calma y violencia súbita en la narrativa enfatiza la fragilidad y el costo humano de vivir bajo un régimen violento. Así, personajes, acción y escenario juntos hacen que el mensaje sobre la violencia y la paz se integre en la experiencia cinematográfica de forma contundente. El segundo mensaje sería, la violencia terrorista genera miedo y desconfianza. Este mensaje se manifiesta claramente en la película desde el análisis de la acción. Se observa cómo las operaciones de inteligencia del GEIN, lideradas por Carlos Zambrano y Gabriela Coronado, se desarrollan en un ambiente tenso donde el riesgo constante y la amenaza terrorista generan una atmósfera de miedo latente. Las consecuencias muestran la dificultad de balancear la vida personal con una misión peligrosa, reflejando el desgaste emocional que sufren quienes combaten el terrorismo, además del clima general de inseguridad que permea la sociedad.
Este contexto de violencia hace que las personas desconfíen incluso de quienes los rodean, pues la guerra contra el terrorismo obliga a mantener una vigilancia constante y sospecha hacia todos. La violencia no solo es física, sino también psicológica, ya que los personajes cargan con el peso del miedo y la incertidumbre, lo que afecta a sus decisiones y relaciones personales. En cuanto al análisis de los diálogos, estos refuerzan la sensación de paranoia y desconcierto en la película, mostrando conversaciones cargadas de tensión y emociones contenidas. Los protagonistas, especialmente Gabriela, expresan el temor constante por las posibles amenazas, tanto del enemigo como de su propio entorno, reflejando una realidad donde la confianza se vuelve un lujo escaso. Además, los diálogos revelan la complejidad moral de quienes enfrentan el terrorismo, pues deben tomar decisiones difíciles que afectan tanto la seguridad nacional como su integridad personal. Las interacciones muestran cómo el miedo y la desconfianza afectan profundamente a los agentes de inteligencia, reflejando el impacto social del terrorismo en todas las etapas, en todas las capas de la sociedad peruana durante esos años. Así, la película ofrece un retrato realista y conmovedor de cómo la violencia terrorista envuelve a una sociedad entera en un ciclo de miedo y recelo que dificulta la convivencia y la recuperación social. En cuanto al contexto de la película, se sitúa en el Perú a inicios de los años 90, en plena época de terrorismo, que azotó al país entre los años 1980 y 2000. Este periodo estuvo marcado por un conflicto armado interno donde grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA desplegaron acciones violentas y crímenes brutales con el objetivo de derrocar al Estado. En esos años, especialmente hacia 1992, la violencia terrorista se intensificó, no solo en zonas andinas, sino también en la capital, Lima, generando un ambiente de miedo, paranoia social y caos. La captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, fue un hito crucial de la película eh, que la película retrata a través de la Operación Victoria, llevada a cabo por el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. El país vivía un contexto de extrema tensión política y social, acompañado de pobreza, desigualdad y un Estado debilitado frente a la brutalidad terrorista. La violencia generaba rupturas sociales profundas y un clima donde coexistía la inseguridad, el atropello de derechos y el impacto en la vida cotidiana de la población. Además, la Lima de esa época, como se muestra en la película, era una ciudad fragmentada social y económicamente, con barrios marginales que reflejaban pobreza y exclusión, así como zonas residenciales diferenciadas que evidenciaban las disparidades sociales. La lucha contra el terrorismo no solo involucró acciones militares y policiales, sino también una confrontación con un enemigo que tenía gran capacidad de infiltración y destrucción, afectando incluso a instituciones públicas y privadas. El contexto nacional estaba marcado por la implementación de políticas antiterroristas, que en ocasiones también llevaron a violaciones de derechos humanos en una coyuntura de crisis. En suma, el Perú de la época enfrentaba una pesadilla con un costo humano altísimo, donde la violencia terrorista fracturó la paz social y desafió la estabilidad política y democrática. El film sitúa en este ambiente eh, como un ambiente hostil y la historia real de la captura de Abimael Guzmán, símbolo del fin de una era de terror para el país. En cuanto al caso de actualidad de la película, sería que el 4 de septiembre del 2025 un violento atentado terrorista sacudió la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, cuando una carga explosiva detonó en la urbanización Las Quintanas, causando heridas a 9 personas y afectando 30 viviendas, de las cuales dos quedaron inhabitables. La explosión se originó en una casa deshabitada de 4 plantas frente al Parque Perpetuo Socorro, y el estallido se sintió en varios distritos cercanos como Esperanza, Moche, Florencia de Mora y Huanchaco. Las autoridades policiales capturaron a 3 presuntos responsables, quienes habrían usado dinamita típica de minería ilegal para llevar a cabo el ataque. Una de las figuras implicadas confesó su participación, revelando además que la planificación del atentado se ejecutó desde una vivienda en la urbanización Los Altos de Valle Sol, que fue intervenida por la policía.
Este acto terrorista ha generado gran preocupación social, al agravarse los cuadros de ansiedad, insomnio y paranoia entre los vecinos afectados, así como la denuncia pública para que se aplique la pena máxima a los responsables. El gobierno regional de La Libertad solicitó la declaración de toque de queda y estado de excepción en la ciudad para controlar la escalada de violencia. Bueno, en cuanto a la opinión de las dos películas y su relación con los mensajes, sería que el primer mensaje de la película, que dice que la violencia destruye la paz en la sociedad, se relaciona directamente con el caso eh, de atentado terroristas en Perú. En la película se muestra cómo Sendero Luminoso genera un ambiente de miedo y caos a través de atentados, secuestros y asesinatos, afectando profundamente a las comunidades y fragmentando el tejido social. Esta realidad refleja el impacto devastador que la violencia terrorista tiene en la sociedad peruana, impidiendo la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social. Asimismo, el caso actual de los atentados recientes en Trujillo y otras regiones demuestra que, aunque en menor escala, esta violencia sigue poniendo en riesgo la paz social y la seguridad de la población. La destrucción de la paz social se evidencia en el aumento de la inseguridad, el temor de la gente y la alteración del orden público, efectos que la película ilustra con detalle. Por tanto, el mensaje subraya la urgencia de erradicar la violencia para lograr una verdadera paz social estable. El segundo mensaje, que la violencia terrorista genera miedo y desconfianza, también se ve claramente reflejado en el caso de actualidad y en la película. En la hora final, la constante amenaza de Sendero Luminoso crea un clima de paranoia y recelo dentro de las fuerzas del orden y la sociedad en general, dificultando la cooperación y generando tensiones internas. Este miedo permea todos los estratos sociales, afectando incluso las relaciones familiares y comunitarias. Un fenómeno que todavía persiste en regiones donde el terrorismo ha dejado una huella profunda. En el caso actual, los atentados y la inseguridad producen un aumento del miedo entre la población, que desconfía del ambiente que los rodea y teme posibles ataques futuros. Esta desconfianza también afecta la relación entre ciudadanos y autoridades, complicando la acción conjunta para enfrentar la amenaza terrorista. En conjunto, ambos mensajes enfatizan cómo la violencia no solo daña físicamente, sino que erosiona la confianza social y la cohesión comunitaria, perpetuando un ciclo de miedo y división que solo se supera con justicia y reconciliación social. Las conclusiones. Bueno, el terrorismo en Perú causó un daño profundo y duradero en la sociedad peruana, afectando el desarrollo político, social y económico del país. Durante las décadas de 1980 y 1990, la violencia generada por Sendero Luminoso y otros grupos subversivos sembró terror en las zonas rurales y urbanas, con asesinatos, desapariciones, secuestros y atentados, que dejaron miles de muertos y desplazados. Esta violencia no solo destruyó vidas individuales, sino que fracturó el tejido social y creó una profunda desconfianza entre comunidades y hacia las instituciones del Estado. Además, el terrorismo acentuó las desigualdades y agravó la pobreza, especialmente en las regiones andinas más pobres, donde afectó la participación política y modificó el comportamiento electoral. También provocó que el Estado aumentara medidas represivas que en ciertos casos violaron derechos humanos y deterioraron aún más la convivencia social. En conjunto, el terrorismo dejó una herida invisible en el Perú, que todavía influye en la memoria colectiva, el gobierno y la búsqueda de justicia y reconciliación nacional. Gracias.